La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos volver a analizar un tema que lastimosamente no está en la agenda de los políticos. Hay que decirlo directo y de frente, porque hoy precisamente se debate en el Ecuador, en medio de un estado de excepción, el congelamiento de los precios de los combustibles, los proyectos urgentes en materia económica, un tema importante, pero no el único, el control de la seguridad que ha alarmado a la familia ecuatoriana y por eso el estado de excepción. Hoy queremos abordar cómo enfrentar con éxito los problemas de la violencia contra la niñez y la adolescencia, la desnutrición infantil, porque los datos están allí y no nos conmueve en el ámbito político. ¿Por qué no se preocupan los políticos de ello? Más aún cuando hay necesidad de un pacto fiscal, un pacto social, enfrentar el tema de la protección integral de los derechos que consta en la Constitución que tanto se ha reivindicado en el Ecuador, Constitución de Derechos, y los mismos políticos, aquellos que hoy hacen oposición, no quieren entender que hay necesidad de aplicar la Constitución, aplicar lo que el Código de la Niñez y Adolescencia señala, la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Con estos antecedentes quisiera dar la cordial bienvenida a nuestras invitadas de este programa, Berenice Cordero, ex ministra de Inclusión Económica y Social, una mujer preocupada durante años de estos problemas, Margarita Velasco, directora del Observatorio Social del Ecuador, que periódicamente nos ilustra con investigaciones muy profundas sobre esta problemática, y Rocío Rosero de la Coalición de Mujeres del Ecuador, quienes han estado vinculadas a estos temas que, insisto, debiera preocuparnos. Quisiera dar un par de datos antes de darles la palabra. La reducción de la desnutrición crónica infantil ha sido muy modesta durante los últimos 15 años. Es importante establecer herramientas de presupuestos por resultados, entre otros temas. La calidad del gasto es fundamental. La atención no solo debe estar en el discurso de los políticos y politiqueros, y se ha citado en más de una ocasión ejemplos como el de Perú, en donde hubo la herramienta de presupuesto por resultados. ¿Cómo no debieran preocuparse los indígenas que hoy reclaman el congelamiento de los precios de los combustibles, cuando en el área rural la desnutrición es mayor? En algunas provincias supera el 41-42%. ¿Por qué no podemos enfrentar con éxito la desnutrición crónica infantil? ¿Qué estamos haciendo en este sentido? Por ello, les doy la bienvenida y quisiera empezar con Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, y preguntarle, primero, ¿por qué cree que no hay preocupación en el Ecuador de estos temas que ustedes vienen trabajando permanentemente? Muy buen día, Berenice. Gracias, Miguel, y también un saludo especial a Margarita y Rocío. Yo creo que buena parte del problema es que no se reconoce realmente la primera infancia, ¿no? Hay una cultura en el Ecuador que es bien adultocéntrica, que valora al hombre sobre, en general, ¿no? Al hombre adulto sobre las mujeres, los niños en particular. Ese es un primer problema, es decir, pese a los avances todavía
hay, especialmente para la primera infancia, ¿no? Es decir, los niños más pequeños, menores de 5 años, desde la gestación, en realidad no se les reconoce todavía claramente como sujetos de derechos, ¿no? Esa es una primera constatación. La inversión que se hace es pequeña en este ámbito, en el cuidado, no hay un sistema de cuidados establecido. Y lo otro es que la desnutrición crónica en realidad es invisible, es decir, los impactos no se ven de forma inmediata. La desnutrición crónica no es visible muchas veces para los propios padres de familia. Y el tercer elemento es que el sistema de salud se ha venido deteriorando en el país. El país hizo una opción por trabajar en la salud de alta complejidad, tercer nivel, y se descuidó totalmente el primer nivel, donde se hacían las acciones básicas de vacunación para prevenir la enfermedad y por ello el ciclo de la desnutrición, se hacían acciones básicas para trabajar la anemia, dotación de micronutrientes, que prácticamente ya no se ha hecho muchos años en el país, desde hace 3 o 4 años atrás. Entonces tenemos una crisis en el sistema de salud pública del cual, digamos, los perdedores mayores son los niños más pequeños. No ha habido disponibilidad de vacunas, peor aún con la pandemia. Entonces, yo creo que realmente esta idea de que la primera infancia es prioridad para el país no se ha asumido correctamente. Segundo, está clarísimo por las experiencias de otros países, como es el caso de Perú. Chile ha tenido una experiencia exitosísima. ¿Qué es lo que hicieron? Y en Colombia lo que hicieron es asegurar la vacuna universal oportuna para todos los niños, micronutrientes para los niños, pero también asegurar los controles de salud, digamos, para las madres que están gestando y al mismo tiempo asegurar un seguimiento niño a niño para mirar el impacto de la desnutrición crónica caso por caso. Entonces, yo creo eso se llama seguimiento nominal. Yo he debatido mucho esto con las autoridades de salud antes y también ahora he sugerido que hay que trabajar en el seguimiento con nombre y apellido a cada niño. Es cierto que los datos relacionados con la salud son datos sensibles y que de acuerdo a la Constitución no se pueden compartir, pero sí se tiene que usar con fines administrativos. Todos los días el Ministerio de Salud Pública recibe la información con el registro de nacimientos en este país. Y sin embargo, sabiendo ya qué zonas son las más problemáticas respecto a la desnutrición, no toma una acción inmediata. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tenemos información en el sistema de salud y que el uso administrativo con fines de atender la desnutrición crónica es muy bajo en el país. Es decir, eso hay que cambiar la cultura de las actores institucionales del sistema de salud y también de aquellos que ofertan servicios de cuidado. Entonces, yo creo que tenemos varios problemas. Primer nivel de salud totalmente deteriorado. No se ha aplicado las vacunas ni se aplica de forma nominal a los niños y niñas. Y finalmente, la información sobre desnutrición crónica en este país no es transparente. Ni cuánto gastamos en eso, ni cuántos niños realmente tienen vacunas en el Ecuador en este momento. Me refiero a las vacunas que son propias de la edad para menores de 5 años, ¿no? Podríamos aplicar un vacunómetro, así como hemos hecho en el caso de la pandemia, del COVID, seguimiento permanente. En este caso también nadie está pidiendo los nombres de los niños, eso es para fines administrativos, pero es vital conocer, como se ha hecho en otros países, cómo se está avanzando en la vacunación, en el tratamiento de la anemia o cuántas madres han dejado de ir. Para eso la desconcentración de servicios debió haber tenido un mayor impacto en los territorios. Sin embargo, la información no se usa y no se sigue realmente los procesos de atención primaria previstos. Entonces, ahí no se ha construido una sola unidad de atención primaria de salud en los últimos 4 años. Desde los últimos 6 años atrás. Estamos hablando de que la inversión en el sistema de atención primaria de salud, no sé tampoco si la estructura de zonas y distritos haya sido la mejor para atender los problemas de la salud pública en el Ecuador. Hay muchas sugerencias respecto a cambios que hay que hacer en ese sistema y prácticamente ninguna participación o corresponsabilidad ciudadana y de espaldas a los gobiernos locales que son los que proveen agua segura para el consumo de los niños. Hay cantones donde 7 de cada 10 niños no consumen agua segura. Así, ¿cómo vamos a cambiar la desnutrición crónica? Esta idea de que el gobierno central hace ciertas cosas y a nivel de los gobiernos locales hacen otras, y que en relación, por ejemplo, a la desnutrición crónica no hay ninguna relación, creo que es uno de los factores que realmente ha incidido y ha buscado, digamos, y ha logrado que hayan separaciones tan dramáticas que la política pública se ha hecho de espaldas al territorio. Es lo que pasó con las escuelas cerradas.
Es decir, se cerraron las escuelas y no había ninguna participación o actoría ni de los ciudadanos ni de los gobiernos locales. Yo creo que estas cosas hay que revisar, pero integral, pero sustancialmente me refiero, tenemos un sistema de salud debilitado en el primer nivel. A los niños no se los vacuna oportunamente y con el cuadro completo. Las madres gestantes no están yendo y el servicio no les capta tampoco, porque no es problema de que la familia no va, es problema que no hay captación, ¿no es cierto? Y hay sistemas de información y hay datos disponibles que nos podrían decir cómo operar niño por niño en cada uno de los territorios y sin embargo no se han dado los pasos de manera consistente. Esta fue una de las tareas que impulsé mucho cuando estuve en el MIES y claro, siempre tuve esta versión de salud, ¿no? Que es alta complejidad, inversión en hospitales, infraestructura en equipamiento, que nadie niega que es importante, pero ¿cómo entiende usted, Miguel, un país que no ha logrado cambiar la desnutrición crónica, como usted dijo, ha sido modesta la disminución en este momento, y que al mismo tiempo invierte o ha invertido ingentes cantidades de recursos en hospitales? Entonces ahí sí la pregunta es más bien para una muy buena saludista o para la propia Rocío para entender por qué hemos llegado a este punto de deterioro del sistema de salud público en el cual los primeros impactados son los niños más pequeños y en estas condiciones no vamos a poder cambiar los indicadores de desnutrición crónica como otros países igual de pobres que nosotros o con crisis fiscales más grandes que nosotros, el caso peruano. Entonces, ¿dónde está la explicación? Buena parte es el tema político, priorizar esto, y segunda son los elementos ya operacionales que le acabo de mencionar. Berenice Cordero, si no se ataca los problemas de la primera infancia, como ha señalado, ¿de qué va a servir en la etapa posterior si las bases no han sido atacadas? Si el sector de la salud no mejora en el primer nivel, en la prevención, como son los procesos de vacunación, va a ser muy difícil esperar resultados diferentes si hemos seguido haciendo lo mismo, Berenice. Sí, exactamente, eso es a lo que me estoy refiriendo y tiene que haber sensibilidad para entender que esto es intersectorial. O sea, no es un problema solo de salud, es un problema también del MIES, es un problema del registro civil. ¿Cuántos niños no se han registrado después en esta época de la pandemia? Aproximadamente un 20% de niños no tiene registro de nacimiento. ¿Cómo ese niño siquiera va a entrar a las estadísticas o a la prestación de los servicios? Entonces estamos diciendo que aquí hay tres actores fundamentales, al menos, salud, MIES, registro civil, para tener este paquete priorizado, que es un paquete que debe estar protegido fiscalmente. A mí sí me preocupa, el Ministerio de Finanzas ha puesto un recuadrito en su página web que dice inversión en desnutrición crónica, pero no están las cifras. Entonces yo creo que para ser consistentes con lo que ha dicho el presidente y de que este es un problema de interés público, de interés nacional, hay que comenzar a transparentar las cifras y hablar de cómo va a avanzar la vacunación de los niños y cómo vamos a hacer este seguimiento nominal y cómo van a participar los municipios también. Y las familias, por supuesto, ¿no? Y cómo vamos a captar a los niños, qué acciones inteligentes se van a tomar. Creo que esas son, porque si no... como digo, como se analiza tanto en desnutrición, los impactos son futuros. El hecho de que no veamos no significa que el niño después no va a tener dificultades de aprendizaje, problemas de inserción laboral cuando sean grandes, etcétera. Es decir, hay cientos de estudios que demuestran que no invertir, por eso es que los otros países, ya digo, Colombia, Chile, Brasil, fueron exitosos. Perú, en cambiar estas cifras de desnutrición crónica. Perú llegó a bajar 1 punto por año en la última década. Es decir, que no es imposible bajar 4, 5, 6 puntos en un periodo de gobierno de 4 años en situaciones de violencia, desnutrición, problemas fiscales, etcétera. Logró bajar la desnutrición. Se tomaron las decisiones políticas y técnicas apropiadas y el Ministerio de Salud Pública en ese sentido cumplió un papel fundamental. El 80% de las prestaciones sobre este ámbito que hablo, vacunas, micronutrientes, etcétera, le corresponden al Ministerio de Salud Pública.
El MIES puede captar los niños para llevar a los niños a que les vacunen, etcétera, pero tienen que haber mecanismos a través de los cuales efectivamente ya se establezcan, digamos, controles y rutas de acción, y también que la ciudadanía demande mayor eficacia en estos procedimientos, y que la ciudadanía también aprenda a las familias a cambiar prácticas de crianza. La ENSANUD 2018 demostró, o sea, ahí estamos hablando de castigo físico a los niños antes de cumplir un año, el 30%. Eso medimos como práctica de crianza en el 2018. Esto ya no es un dato suelto, no, no. Hablo de una medición estadística oficial por parte del INEC respecto a las prácticas de crianza. Preguntadas las madres cómo ayudan o cómo corrigen a los niños, acuden a la violencia física y psicológica. Entonces estamos hablando también desde que la violencia está ahí, instalada desde las etapas más tempranas de la vida de los niños y las niñas en el Ecuador, algo que suponíamos, pero es la primera vez que logramos un dato en el 2018. Así es que este es el punto. Entonces, un factor fundamental para reducir la pobreza y las inequidades, pero eso es una acción pública emergente que tiene que implicar cambios de comportamiento, y sobre todo aquí las agendas personales, individuales o ministeriales no sirven. La acción tiene que ser intersectorial, como estoy señalando, y no es que un ministro quiere o no quiere. Tienen ahora un plan estratégico que cumplir, y esto no es, digamos, una cuestión discrecional, son unas metas que tienen que trabajar. Y eso pues bajo la supervisión del presidente, que ha manifestado su interés de que este sea un tema prioritario, eventualmente puede cambiar la situación. Bienvenida Margarita Velasco, directora del Observatorio Social del Ecuador. ¿Cómo enfrentar con éxito estos problemas que venimos recurrentemente hablando para afrontar la violencia contra la niñez por un lado y la desnutrición crónica infantil por otro lado? Margarita, buen día. Bueno, buen día. Tomemos en cuenta que la pandemia por lo menos atacó o agudizó 6 problemas que tienen que ver con la niñez y adolescencia. Entonces, uno de ellos es la pobreza, y la desnutrición infantil tiene una multicausalidad. Uno de los problemas de esa desnutrición es la pobreza. Si el ingreso promedio de los grupos familiares de 1 a 4 personas hoy es de $158 para poder vivir, imaginémonos qué está pasando en este momento con la desnutrición. El tema de la desnutrición es multicausal, y el Estado desde 1986 se preocupa por esto, o desde antes, y hace acciones. Entre 1986 al 2006, en 20 años, logra bajar la desnutrición a 26%, ¿verdad? Cuando esta llegaba al 40% de todo en promedio. Logra bajar. Muy bien. Y, sin embargo, ahí se queda. Ahí se queda. En salud última tenemos que el 27.2 sigue estando desnutrido. ¿Qué pasó? Todos los gobiernos se han dedicado a preocuparse de la desnutrición. Entonces, y hoy el gobierno actual tiene una persona encargada del problema, uno encargado de este problema. Sin embargo, la pregunta es, primero, comenzaron haciendo una evaluación, porque en los últimos 7, 10 años, todos los gobiernos colocaron como prioridad el combate a la desnutrición y no les dio resultado. ¿Por qué? ¿Por qué no les dio resultado? Fíjense ustedes que algo que siempre nosotros mencionamos, en el tema de la desnutrición, el PMA en Perú tenía a una persona que dirigía todo el programa y que era una ecuatoriana, Carmen Elena Burbano de Lara. ¿Por qué no le preguntan a ella qué es lo que ella hizo? ¿Por qué no vamos a recuperar a nuestros propios líderes que en otros países lo logran y aquí no? Pero lo primero es lo primero. Evaluemos, pues, qué es lo que se hizo.
y qué se hizo mal y qué se hizo bien y cuáles las deficiencias. Es verdad lo que Berenice dice. Por ejemplo, en la multicausalidad yo tengo, uno, el acceso, sí, a agua segura. Segundo, el acceso a saneamiento básico. Y tercero, necesito que quien cuida a los niños esté totalmente consciente del tema de la desnutrición, pero también que los que atienden a los niños, o sea, el sistema de salud, esté basado en la atención primaria y en la prevención. Eso es lo básico. Si no tengo visitas domiciliarias del personal de salud, cuando he detectado que hay un problema de bajo de peso, ¿no es cierto? O de baja de la talla para la edad, necesito preguntarme por qué. Preguntemos si los médicos son formados en el tema de la prevención y la protección. No son formados así. O sea que el problema viene desde antes, desde la formación, de cómo forman los médicos. Si no, miren lo que pasó con la pandemia. Miren lo que pasó. Dice cuántos ministros de salud que tuvieron que ser echados porque no tenían ni idea de cómo manejar. Tenían idea de cómo robar, pero no tenían idea de cómo manejar la prevención. La pandemia colocó el dedo en la llaga otra vez, de que la prevención de la salud es uno de los temas más esenciales para poder seguir viviendo. ¿Es así o no es así? Claro que es así. Entonces, qué raro, todos los gobiernos preocupados del tema y ninguno no acierta a disminuir esa desnutrición infantil. Esa desnutrición infantil, vuelvo a reiterar, que tiene que ver, por ejemplo, me cruzo al sistema de cuidados. Las madres, frente a la crisis económica, tienen que trabajar de cualquier manera. ¿Con quién se quedan los niños? ¿Quién cuida a los niños? ¿Han visto el porcentaje de niñas de 15 a 17 años que están hechas cargo del cuidado de la familia hoy con la pandemia? Esas niñas, esas adolescentes están formadas para el tema de la prevención en el caso de la desnutrición. O sea, el problema es mucho más complejo. El problema implica toda una acción integrada, como Berenice lo ha dicho, transversal e integrada, donde los medios de comunicación también tienen mucho que ver, donde la educación y la educación ¿en qué? En el autocuidado. ¿En qué? En lo que es, ¿y por qué no debo tener niños desnutridos? Porque así es, Berenice. Inmediatamente las terminaciones neuronales se comienzan a alterar y ya no puedo tener los parámetros de desarrollo infantil que los otros niños bien nutridos tienen. Entonces, ¿qué trabajo conseguiré cuando sea grande? ¿Qué acceso a la educación tendré? No estaré en la lista de los niños que no puedo pasar los exámenes que me hacen en la escuela. Entonces, fíjese, como es un problema que tiene que ver con la educación de los médicos. No digo de las enfermeras, porque las enfermeras son criadas y educadas desde el día que entran a las escuelas de enfermería en prevención y promoción de la salud. Pero en el sistema de salud, quien tiene el poder son los médicos. Y ellos son curativos, curativos y curativos. Entonces, viene desde la educación a los médicos, ¿no es cierto? Que la pandemia ya nos hizo guau, ¿no? Y luego viene desde todo lo que es el diseño del sistema de salud, donde la prevención y la promoción de la salud debe ser lo fundamental. En varias ocasiones se ha probado cómo al hacer acciones integradas de seguimiento de los niños y niñas a los cuales se les detecta, ¿por qué? ¿Cuál es el porcentaje de niños y niñas que nacen en los hospitales o en las clínicas con atención profesional del parto? Es altísimo, casi es del 96%. Y entonces, ¿por qué luego no hacen seguimiento? Si es que ahí ya van a haber niños con bajo peso al nacer. Y luego, ¿por qué no hago seguimiento, como Berenice decía, si ya sé que una de las consecuencias de no tener agua potable y de no tener saneamiento básico va a ser la desnutrición? Pero también el tema de la lactancia materna. ¿Cuántos pueden tener lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses? No pueden, porque muchas madres tienen que irse a trabajar. Entonces, otra vez, vuelvo a insistir,
¿Dónde está el sistema de cuidados que el país debería garantizar? Si solo el 37% de los niños menores de 5 años pueden acceder a ese sistema de cuidados. ¿Qué habrá pasado en la pandemia? ¿Habrán podido asistir? ¿Qué habrá pasado? Por eso urge hacer un diagnóstico de qué sucede con los impactos de la pandemia sobre los niños, niñas y adolescentes. Y claro, ahorita, en este rato usted me pide, Miguel, que aborde el tema de la desnutrición, pero yo tengo los otros temas, que son el de la pobreza, que lo he mencionado, pero también el tema del acceso a la escuela. Las niñas que cuidan, otra vez, vuelvo a repetir, las niñas que cuidan porque no hay sistema de cuidados, el trabajo infantil que ha subido y otro fundamental, que es la salud mental de todos los niños, niñas y adolescentes. Eso le dejo yo como reflexión. Bienvenida a la doctora Rocío Rosero de la Coalición de Mujeres del Ecuador, con estas dos intervenciones muy ilustrativas de Berenice Cordero y de Margarita Velasco. ¿Cómo conectar con estos problemas que en lugar de mejorar, lo que ha hecho es empeorar con la pandemia y que lastimosamente no quieren ver la clase política, las autoridades, este problema de fondo estructural? Doctora Rocío Rosero, ¿por qué? Y cuéntenos cuál es el impacto si no se atiende oportunamente, urgentemente, la primera infancia y el primer nivel de la salud. ¿Cuánto impacta eso después en el desarrollo? Miguel y contertulias, buenas tardes, buenos días. Muy importante esta conversación. Definitivamente creo que tenemos un problema estructural no solamente en la sociedad ecuatoriana en general, sino en la gestión pública. Lamentablemente, la gestión pública siempre se basa en intereses particulares de negocios que son ajenos realmente a la tarea fundamental del Estado como garante y protector de derechos. Eso ha hecho que se abandonen muy tempranamente, incluso yo diría respaldado por leyes como la ley de los consejos de igualdad, ¿verdad? Que le quitó la capacidad rectora a un organismo tan importante como el Consejo de Igualdad de Niños, Niñas y Adolescentes que preveía el código, y esa reforma que debilitó todo el sistema nacional de protección de la niñez y adolescencia. Y quiero yo hacer aquí la reflexión trayendo un elemento que planteó Miguel al inicio. ¿Por qué en Perú el presupuesto por resultados da tantas posibilidades? Porque en la práctica es un pacto fiscal establecido en la clase política peruana desde hace más de 2 décadas, ¿verdad? O casi 3 décadas en realidad, en materia no solo de los elementos de la política en general, de la política, de la planificación en general, sino yo diría de manera particular a los problemas acuciantes, que no han resuelto los problemas, pero que sí mantienen un trabajo coherente del Estado en materia, por ejemplo, de prevención y erradicación de la violencia. Desde la década de los 90, esta es una intervención seria que ha permitido contar con un sistema nacional que atiende a las víctimas y sobrevivientes de violencia, que está también en las labores de prevención. Entonces, yo creo que ahí tenemos como un problema fundamental en la naturaleza de la función pública. La función pública está para robar, para esquilmar los recursos del Estado, para esquivar las responsabilidades, porque quienes van a la función pública no asumen los mandatos constitucionales, los deberes y obligaciones que nos establece la Constitución. Entonces se ha desnaturalizado y nos ha vencido la corrupción y la violencia, estas torrentes que distorsionan completamente cualquier tipo de relación en la sociedad. Y de ahí para adelante, entonces, rápido las decisiones
rápido, sin pensar en una estrategia de mediano y largo plazo. Qué difícil resulta, por ejemplo, o ha resultado que el Plan Nacional de Desarrollo que está actualmente en ciernes, yo digo en ciernes porque no está completo y ojalá y quisiera que esté abierto para completar esa tarea que nos permita hacer ese pacto social, ese pacto político, ese pacto fiscal con metas por resultados. Solamente se han establecido, por ejemplo, en materia de prevención de la violencia. El presidente dice un discurso muy bonito, por un lado, femicidio cero, dijo. ¿Qué implica femicidio cero? Deberíamos estar sabiendo cuánto se va a invertir en la aplicación de la violencia, cuántas juntas cantonales de protección de derechos, como prevé la ley, para no cargarle a las juntas de protección de niñez y adolescencia, como es lo que ha ocurrido en esta distorsión de la acción estatal, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a tener para casas de acogida, para centros de atención, para los centros Violeta que se han lanzado tan pomposamente, pero que en realidad requieren de recursos técnicos, de recursos humanos, que requieren de presupuesto, de espacio que permita que el cuidado del Estado se concrete, el cuidado a las víctimas de violencia y a sus hijos, niños, niñas y adolescentes? Entonces, por ahí tenemos también todo un entorno que es muy importante señalar. Y sí, vamos a decir que si no se hace una remesón fuerte, un replanteamiento de lo que debería ser la política pública en la recuperación, no habrá recuperación sin reproducir los mismos patrones de pobreza, de exclusión, de violencia contra niños, niñas y adolescentes, y por supuesto contra las mujeres también, porque la violencia de género es un fenómeno que atraviesa el conjunto de elementos de la vida cotidiana, de la vida social, ¿no? No se puede intentar, desde mi visión, tomar una medida como aislada en materia de seguridad, sin tener un correlato en materia de protección de derechos. No se puede desnaturalizar la función que tiene la Secretaría de Derechos Humanos para la defensa de los derechos humanos, entre comillas, de la policía y de las Fuerzas Armadas en esta materia de el uso progresivo de la fuerza. En lugar de pensar en la protección integral, en la prevención de la violencia, en eso están pensando en este momento los grupos que están, los sectores que están en torno al gobierno. Y sí nos preocupa porque la verdad es que asumieron el discurso en la campaña electoral para ganar las elecciones. Replicaron nuestras demandas en sus idearios o en sus campañas políticas. Incluso el presidente Lasso firmó un compromiso el 8 de marzo de cumplir la protección integral de derechos, de respetar las convenciones internacionales de derechos humanos de las mujeres, de aplicar la ley de violencia, de otorgar el presupuesto. ¿Y por qué yo hablo de todo esto? Porque es que no podemos, sin un rol claro, como el que tiene el Estado en la Constitución, que es el de garante y protector de derechos. Y entonces no podemos seguir siendo indolentes ante la repetición exacerbada de ese discurso anti-Estado, ¿no es cierto?, para unos fines, ¿verdad?, que es la protección integral, la redistribución de los ingresos, el pacto fiscal que favorezca a la política social, la inversión en educación, en salud integral, en un sistema coherente como estamos viendo que requerimos de salud, en un sistema nacional de cuidados ordenado, sistemático, que permita establecer un piso básico para la protección integral de los derechos, no solo de las mujeres, sino, como ha dicho la Mati, niños, niñas y adolescentes,
y por tanto toda la sociedad. No podemos dejar de mencionar el problema de la corresponsabilidad necesaria del trabajo, del cuidado. Esta no es ni puede seguir siendo una tarea de las mujeres y las niñas adolescentes que están a cargo del cuidado. O sea, necesitamos también un cambio de patrón sociocultural para que los hombres de las familias, parejas, hermanos, etcétera, vayan asumiendo esa corresponsabilidad del cuidado humano de todos nosotros y nosotras desde las más tempranas edades. Y eso es un cambio cultural. Ese es un cambio cultural importantísimo que atraviesa, como nos ha dicho la Bere y Mati también, por el sistema educativo y por la formación profesional. Es decir, no podemos seguir produciendo profesionales que no tienen empatía, profesionales de la salud, del derecho, de la política pública, de la psicología, sin que tengan la más mínima empatía, el conocimiento necesario sobre la protección integral de derechos como un elemento del convivir diario de una cultura de derechos humanos en el país. La paz, la armonía, la redistribución, la igualdad, el respeto, la promoción de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes son elementos fundantes de una sociedad pacífica, inclusiva, equitativa y sin violencia. Si no entendemos esto, porque seguimos distraídos con los negocios de las armas y con soluciones parche que no van a atacar el problema fundamental, es difícil que logremos que nuestro país se enrumbe, que cambie de rumbo. Yo creo que esta crisis ha tocado fondo y es hora de que lo digamos con todas las palabras. Necesitamos una nueva visión de Estado, necesitamos alianzas con todos los sectores empresariales, sociales, de las cámaras de la producción, de los movimientos sociales indígenas, de los sectores profesionales, las universidades. Necesitamos canalizar todos estos esfuerzos en una agenda común de país por la igualdad, la inclusión y la protección integral de los derechos. No es posible seguir con este esquema de evasión de las responsabilidades que tiene el gobierno, que tiene el Estado ecuatoriano en materia de protección integral de derechos, Miguel. Dentro de este análisis global, estructural, Rocío, ¿cuánto afecta el que no le dediquemos el tiempo, los recursos a la atención prioritaria, perdón la redundancia, de la primera infancia? ¿Cómo cambiar conceptualmente y dedicarle mayores esfuerzos al primer nivel en la atención de la salud? Yo creo que el problema fundamental es un problema que está ligado a la reproducción de patrones socioculturales, Miguel. Y eso pasa no solamente por la familia, sino, como hemos dicho, por el sistema educativo. Si nosotros tenemos unos profesionales idóneamente preparados para asistir la labor de la función pública, de la promoción, de la protección, de la atención, de una manera distinta, para no seguir pensando en que ahora empieza la función pública, cuando yo llego a la función pública está recién, se inaugura. No, por eso es tan importante también la planificación, el establecimiento de metas que estén financiadas por un pacto fiscal que permita que la prioridad de la desnutrición infantil no reciba 200 millones y nada más. O sea, ¿cómo se convierte esa política pública en una meta nacional? ¿Para cuántos años? ¿Para cuántas décadas? ¿Ligada a qué? ¿De qué manera? Al sistema de salud, al sistema educativo, al sistema de prevención de violencia. Entonces, es repensar la función pública desde esta nueva mirada.
Lo otro sigue siendo mantener los mismos patrones de violencia, de desatención, de desnutrición. Y yo diría que tiene unos costos, además, que son enormes para el país. Fíjense ustedes que, Miguel, hemos compartido en otros espacios el costo de la violencia de género contra las niñas y mujeres en Ecuador es del orden de 4.608 millones de dólares, de los cuales las empresas están perdiendo alrededor de 1.700 millones. Las propias mujeres emprendedoras están siendo profundamente afectadas. La mitad de esos costos están siendo asumidos por las propias mujeres. ¿Qué asume el Estado? El Estado no asume ni 1% de su responsabilidad en esta materia, ¿no es cierto? El Estado, por el contrario, evadiendo esta responsabilidad de protección integral de derechos, lo que hace es perder recursos en el cálculo hecho para violencia de género contra niñas y mujeres. Se pierden alrededor de 470 millones de dólares anuales por ingresos tributarios, ¿verdad? Y lo que se invierte es apenas, digamos, 807.000 dólares en materia de prevención de la violencia. Esos son los esquemas que tenemos que cambiar, las prioridades que se tienen que otorgar con metas establecidas y que tienen que ver con el desarrollo sano de niñas, niños y adolescentes en la familia, en la comunidad, en la escuela. Y esto tiene un correlato en todas las políticas sectoriales e intersectoriales. Ahora, lamentablemente, la solución de estos problemas no es automática ni se soluciona, como Berenice nos ha insistido, solo poniéndole el tema en salud o en el MIES. No, es una política necesariamente intersectorial, como lo es la política de prevención y erradicación de las violencias, incluso de todas las formas de violencia, incluidas las prácticas nocivas. El problema es complejo y es multisectorial y requiere, por lo tanto, de una actuación consensuada, concertada, que permita que esa función multiactoral, digamos, del Estado, en este caso, a través de los servicios de protección, de atención, de los recursos y de la educación, por ejemplo, eso funcione como una máquina, digamos, de manera adecuada. Pero evidentemente eso es una meta que tiene que ser, es un conjunto de metas que tienen que ser planteadas con absoluta claridad. El problema de la desnutrición infantil está ligado, como ha dicho Mati, a la pobreza, a la violencia estructural de género, que es parte de este modelo y que tenemos que romper. No nos queda otra alternativa que aceptar que para la solución de este problema en la política pública, que no es un problema de corto plazo, ni siquiera de mediano, es un problema de largo plazo que requiere metas país, ojalá para varias décadas, para un par de décadas, porque lo que está perdido, según el informe de UNICEF en retroceso en materia de derechos de la niñez y adolescencia, son alrededor de 13 años en los hogares que no tienen ingresos, que se incrementaron durante el periodo de la pandemia. Entonces, sí requerimos un cambio de conciencia, una toma de conciencia de los gobernantes, empezando por el propio presidente, de la complejidad de la solución de los problemas, de la desnutrición, de la violencia, de las violencias, como elementos esenciales de unas políticas de promoción y protección de derechos que están establecidas o que son mandatorias, no solo en la Constitución, sino en el Código de la Niñez, en el actual que está en proceso de reforma y en el que viene, porque estamos luchando para que esas claridades existan en todos los cuerpos legales. No podemos seguir pensando que los funcionarios, que los asambleístas y que los propios funcionarios ejecutores de las políticas sectoriales sigan omitiendo sus responsabilidades al respecto. Necesitamos un cambio radical
Y esto implica un liderazgo asertivo, un liderazgo claro y contundente. Nosotras desde sociedad civil estamos luchando por este tema desde hace varios años, desde el 2014 de manera concreta, para restituir esta función del Estado como garante y protector en los diversos ámbitos y por supuesto en el de la desnutrición infantil. Berenice Cordero, ¿cómo lograr un pacto fiscal, un pacto social que enfrente al menos dos problemas fundamentales, además de los otros que han sido mencionados hoy? La violencia contra la niñez, incluso la adolescencia y la mujer, y la atención prioritaria a la niñez. ¿Cómo entender que desde el propio sector indígena, de los sectores sociales, en donde han sido más golpeados en el área rural, no se anteponga, no se priorice esta necesidad de un pacto en el que uno puede preguntar, ¿quién se puede oponer a esto, Berenice? Bueno, ahí me parece que se necesitan primero los resultados, ¿no? Acuerdos sobre los resultados que se quieren lograr. Ahí esto me parece que es una prioridad, ¿no? En el sentido de que todos estemos de acuerdo que la violencia contra las niñas, las mujeres adolescentes, las mujeres adultas es una prioridad, o el caso de la desnutrición crónica es una prioridad. Entonces, en primer lugar, me parece a mí que la sociedad tiene que dialogar sobre cuáles son estas prioridades. En segundo lugar, es quién va a asumir los costos, es decir, quién va a aportar. Hablo aportar en el sentido de aportar desde el punto de vista económico para asumir los costos de estos problemas. Entonces, ahí me parece que también hay que ponerse de acuerdo, es decir, el principio sería que el que más tiene es el que más paga, ¿no? Ese sería el principio. Entonces, yo creo que esa es una discusión que también está pendiente, es decir, y ahora se ha visto justamente en las iniciativas de ley que presentó el presidente de la República. Creo que ahí ya hubo una primera tensión respecto justamente cómo es que o quiénes son los que más tienen que aportar en una situación justamente en donde hay, digamos, no se puede distribuir este pastel de manera amplia. Aquí lo que se ve es que hay, digamos, alguna resistencia ciertamente para trabajar el tema de violencia. Hay resistencias en muchos actores públicos. Todavía también en la sociedad ecuatoriana no se reconoce que la violencia de género es un problema, pero principal, y que está ligado íntimamente al desarrollo, etcétera. Está ligado al crecimiento económico. No solamente es un problema, digamos, que tiene que ver con las víctimas, es un problema muchísimo más amplio. Rocío ya lo ha propuesto. Entonces, el consenso social, por ejemplo, y el consenso político sobre este tema es fundamental. Hay muchos actores políticos que todavía se expresan públicamente en contra del logro de este objetivo que es tan esencial para el país, ¿no? La disminución, la erradicación de la violencia, y entonces se priorizan otros aspectos. Igual es en el tema de desnutrición. Pese a que es un problema en donde, por ejemplo, los niños indígenas son los más desnutridos de este país, esto no está incluido en la agenda pública de las organizaciones indígenas. Yo no he escuchado, por ejemplo, a la CONAIE, a la Ecuarunari, o a las organizaciones, por ejemplo, de la Amazonía, expresar como uno de los problemas principales que están afectando los derechos colectivos y los derechos individuales de los niños, por ejemplo, en la región amazónica, una de las de mayor desnutrición que tiene el país, la prevalencia de población indígena. Entonces, también yo creo que no hay un acuerdo ahora muy claro sobre qué es lo que hay que hacer con la salud pública en el Ecuador, que se puso a prueba justamente con el sistema de salud pública en el Ecuador, que se puso a prueba durante la pandemia. Entonces tenemos un problema en relación tanto a los acuerdos sobre cuáles son las prioridades. Yo sé que en este momento hay muchísimas prioridades. Está la prioridad de la seguridad, está el problema de la crisis carcelaria, está el problema de la inseguridad ciudadana, está el problema digamos, del tráfico, de la violencia, de estos delitos gravísimos, el problema de la corrupción, etcétera, pero eso no significa que otros problemas ya se hayan resueltos. Entonces yo creo
yo creo, como dijo Rocío, que esto es materia de unos acuerdos que no pueden ser inaugurar el país cada 4 años. Lo que esté mal hay que rectificar, por supuesto, pero las políticas públicas son incrementales. Un día se trabaja un aspecto, luego vienen otros procesos, se va incrementando, se va mejorando, pero no, yo creo que el país está muy decepcionado ahorita de los actores políticos, de los actores institucionales, y yo sí quiero referirme a un tema. Es decir, muchas de las personas que tributamos en este país, sí nos preocupa que los recursos sean, digamos, para la corrupción. Sí nos preocupa que los recursos no lleguen a los fines para los cuales están fijados. Entonces, buena parte del problema es que quienes tributan poco, mucho, medianamente, etcétera, ahorita están dudando de los resultados que se logran, porque justamente uno de los peores males fue y ha sido pues la corrupción en el país. Estos últimos años ha sido uno de los golpes más duros, creo yo, que a la moral de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, en este momento se ha restado credibilidad. Justamente al Estado, a la capacidad realmente de generar y a la transparencia sobre la información y sobre el uso de los recursos públicos en el país. Entonces, el país va a necesitar una nueva pedagogía, una pedagogía de alianzas, una pedagogía de diálogo, que ese es otro factor crítico. Llegamos a un momento en donde la democracia estaba muy restringida, es decir, las posibilidades de participación eran más bien instrumentales, ¿no? Pese a que la ley de participación ciudadana tiene un poder enorme, sin embargo, la ciudadanía no ha sido educada en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber una nueva pedagogía. Creo que el discurso político tiene que ser la búsqueda de acuerdos, no la conflictividad. Es decir, estamos centrados en la conflictividad y en la discusión de intereses que uno ni siquiera logra entender bien a qué responden, y eso que somos ciudadanos y ciudadanas medianamente informados. Entonces, tenemos un problema de una nueva pedagogía, un país que requiere que todos nos integremos y dialoguemos sobre estas metas, y luego que se transparenten los esfuerzos de cómo es que primero, qué es lo que queremos lograr, y tercero, pues las prioridades, y cuarto, cómo es que esto vamos a lograr que ocurra, con qué recursos. Destinamos 4.500 millones de dólares al servicio de la deuda cada año. Este país se comenzó a endeudar de manera agresiva desde el año 2013-2014. Eso no y ha no solucionó logrado los problemas, con enormes ingresos, endeudamiento, gastarse los ahorros, y no se ha solucionado estos problemas. Bueno, yo creo que fue parte justamente de un esquema poco colaborativo, esta idea de que no haya ONGs, de que nadie hable más. Por ejemplo, cuando Margarita Velasco y la Fundación Observatorio Social comenzaron a contar los datos de la pandemia, yo recuerdo que incluso recibí comentarios de algunas personas que me decían que era negativa la información, que solamente de la autoridad pública. Entonces yo creo que parte de la dificultad es esta idea de que la política pública, la información pública, el presupuesto público es de los actores tecnocráticos que están en el ejercicio del poder. Eso no es así. Es decir, si es que no teníamos, por ejemplo, ese instrumento de información a través del seguimiento que se ha hecho de la pandemia, a través del Observatorio Social, no hubiéramos tenido información disponible y tampoco hubiéramos obligado al Estado a que las cifras sean actualizadas y que sean pertinentes y que reflejen la realidad. Entonces, al contrario, yo creo... habría que agradecer esos datos que nos ilustra, que nos proporciona herramientas para enfrentar la crisis. Precisamente, Margarita Velasco, ¿es viable un pacto fiscal en estas condiciones que ataque este problema estructural de la violencia contra niñez, adolescencia, mujeres y la atención prioritaria a la niñez en el país? Mira, Miguel, yo creo que debe ser viable. De lo contrario, no sé a dónde vamos a parar. Ya basta, porque quienes más padecen son los niños, niñas y las adolescentes, y los adolescentes. Entonces, tiene que haber un pacto porque hay que visibilizar. Cuando mis compañeras dicen, no se ve a los niños que tienen menos de 5 años, no se ven a los niños, a las niñas ni a los adolescentes. No se ven porque todo el tiempo están convencidos de que son el futuro. No, los niños son el presente.
Por lo tanto, si no los vemos hoy, les estamos violando todos sus derechos. Les estamos sometiendo, por ejemplo, a que ellos piensen, por decirte algo o decirles algo, que el suicidio es una salida. ¿Qué les parece? El suicidio, que se ha incrementado entre los niños, niñas y adolescentes entre el último año y la pandemia. O sea, entre 2019 y 2020, más niños han muerto. 135 se han suicidado. Por cada uno, 40 lo han intentado según la OMS. Y menores de 12 años se suicidaron 22. ¿Se pueden imaginar esos datos? Y entre los que tienen 12 y 17 años, 113, 83 hombres y 52 mujeres. ¿El suicidio como salida? No. Por tanto, necesitamos que haya un pacto, porque ellos están muriendo. Ellos están pensando que eso es una salida para todo lo que han sufrido. ¡Qué barbaridad! Ese pacto tiene que partir, vuelvo a insistir, de que se conozca qué es lo que ha pasado. Yo quiero saber, por ejemplo, el señor encargado por el presidente para el tema de la desnutrición, ¿qué sabe? ¿Qué sabe ese señor? Haga una evaluación, porque la política de Estado, que eso es lo que deberíamos tener para lograr avanzar como país, la política de Estado sí fue de combate a la desnutrición. Año tras año, tras año, tras periodos. Evaluemos, pues. Evaluemos, por favor, una clasecita de planificación estratégica. ¿Qué es eso? Evaluar a dónde llegamos, mirar la visión y la misión de a dónde queremos llegar y ver en qué fallamos. No hay eso. Y en base a eso, inmediatamente hay que hacer un pacto. Así es. Preguntarle a la CONAIE por qué no tiene como elemento prioritario, por ejemplo, el tema de la desnutrición. Preguntarle. Igual, preguntarle si el tema de la violencia de género está como un elemento prioritario en todo lo que es la lucha de los pueblos y nacionalidades. Nosotros hicimos un taller cuando presentamos los resultados de lo que encontramos, por ejemplo, en el pueblo Cayambi, en lo que pasaba con los niños del pueblo Cayambi. Y preguntamos en los grupos del taller. Y la justicia indígena tiene un componente especial para abordar el tema de la violencia contra las mujeres y contra las niñas. No nos pudieron responder. Entonces, volvemos. A ver, ¿sí o no, Rocío? Volvemos. El tema atraviesa todos los sectores. ¿Cuál tema? El de la niñez y adolescencia. ¿Ya? El de la niñez y adolescencia. Si me permite, Margarita, hay que hacer ese pacto. ¿Cómo hacerlo? No sé. Vamos a verlas. Aquí se han dado ideas importantísimas, colocadas por Rocío, colocadas por la Bere. Vamos. ¿Cómo se logra hacer eso? ¿Cómo se logra hacer esas alianzas si el tema está ahí? Pensemos en el país y pensemos en la niñez. Puede ser el elemento que nos una y que no nos separe. Esa sería Doctora Rocío Rosero, ¿cómo lograr este pacto fiscal, este pacto social alrededor del tema de la violencia y también la desnutrición infantil? Miguel, yo creo que se han dicho varias cosas en este espacio muy rico. Creo que lo fundamental es definitivamente un diálogo político en el que se pueda dejar a un lado los intereses particulares, se parta de la prioridad de la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes como un elemento esencial, fundante de la sociedad ecuatoriana. Si no logramos pensar de esta manera, como base de ese diálogo social político, es difícil dar el segundo paso, que sería establecer prioridades
y que nos llevaría a establecer metas que implicarían qué tipo de recursos, como lo ha dicho la Bere, desde dónde y cómo y en cuánto tiempo. Hemos traído el ejemplo de Perú y yo lo vuelvo a mencionar porque un sistema nacional de prevención y erradicación de la violencia que construye Perú incluso ha sido financiado con una decisión política de endeudamiento del Estado peruano en esta materia. Qué importante ha sido entonces para las autoridades de Perú de la década de los 90 y de los 2000 para acometer esta política de mediano y largo plazo. Pero ese es el tipo de herramientas que podrían y deberían impulsarse. Lo otro es un cambio cultural profundo, es un cambio de la gestión de la política pública. No puede ser que siga siendo marginal en la política fiscal la protección integral de los derechos y de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de manera particular absolutamente ausente la prevención y erradicación de la violencia. No es un tema que exista siquiera. Entonces, tenemos que lograr que las prioridades nombren la importancia de la prevención y erradicación de las violencias. Y entran allí, obviamente, niñas, niños, adolescentes y mujeres, que somos la mitad de la población. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando no de un asunto marginal ni de la política de este país, ni de la gobernanza, y menos aún de la política fiscal. La política fiscal va a tener que hacerse cargo del tema. Y no podemos seguir teniendo operadores tecnócratas del Ministerio de Finanzas que están llenando de trampas a todas las instituciones públicas con dificultades para que no se puedan implementar los presupuestos y que al final del año están apurados por recoger la falta de inversión por esas dificultades y que termina disminuyendo año a año las asignaciones del gasto corriente y termina quitando los proyectos de inversión para los temas prioritarios, que ese es el camino que se optó durante los últimos, ¿qué será?, 10 años, porque ya no están en el gasto corriente del Estado estas inversiones que son fundamentales. Necesitamos lograr que ese pacto fiscal transite de esa manera y establezca una base sólida de acción del Estado. Romper también con esa conceptualización de que todo se resuelve, digamos, achicando el Estado, sin pensar en que para los servicios, solo lo que aquí se ha mencionado, de salud, atención primaria de salud, prevención en salud, requerimos un sistema nacional de salud fuerte que tenga personas en todo el país. No seguir pensando que solo la Policía Nacional es la entidad pública que tiene la mayor cobertura. Tenemos que lograr que el Sistema Nacional de Salud esté presente en todo el país para hacer atención primaria de salud, para atender de manera integral y progresiva el conjunto de derechos, la salud sexual y reproductiva, la salud mental, la salud integral como un derecho básico. No podemos seguir pensando entonces que las decisiones pueden seguirse haciendo de los recortes del personal desde el Ministerio de Trabajo junto con 2 funcionarios del Ministerio de Finanzas, destruyendo los sistemas locales de protección de derechos, destruyendo los servicios de protección integral de derechos, los EXEPES, ¿verdad?, que tenían que cumplir con unas funciones que ahora ya no pueden cumplir, de 9, de 7 personas que eran inicialmente y que costó tanto hacerlas. Resulta que ahora tienen 2 personas, tienen unas coberturas de 2, 3 provincias, sin vehículos, sin capacidades de atender el conjunto de problemáticas, medidas de protección integral, asistencia a víctimas, implementación de la ley de violencia en el caso específico de prevención de la violencia. Entonces,
Estamos hablando de un cambio radical de sintonía de los gobernantes para tomar decisiones. Si tenemos que achicar el Estado, revisemos por qué solo la policía tiene prioridad de tener 700, 800, hasta 1.300 nuevos efectivos cada mes. No creo que se jubilan, no creemos que se jubila tan alto número. Necesitamos entonces trastocar estos patrones de resolver las cosas con elementos policiales, cuando lo que necesitamos son sistemas sólidos de salud, de protección social, de cuidado, de prevención y erradicación de la violencia, que permitan implantar esta estrategia nacional de erradicación de la desnutrición infantil como un problema estructural de violencia y de discriminación estructural de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Quizás primero que se entienda la problemática que lastimosamente las élites de este país, los gobernantes, qué decir de los políticos, los dirigentes sociales, los dirigentes indígenas, ¿cuándo les escuchamos hablar de estos problemas? De la violencia de género, de la violencia contra la niñez, de la desnutrición infantil. Como bien se ha dicho, el sector indígena más golpeado en el área rural, y de esto no dicen nada sus dirigentes. Más interesa el congelamiento del precio de los combustibles antes que pensar en la primera infancia en el Ecuador. Yo quiero agradecer este aporte, este llamado que trasladamos a las autoridades, a las élites del país, a la Asamblea Nacional, de pensar en un pacto fiscal, en un pacto social que afronte al menos dos grandes temas: la violencia contra la niñez, la violencia contra género y la atención prioritaria a la primer nivel de la infancia y la desnutrición infantil. Gracias por este aporte, por ilustrarnos, por ilustrar a los seguidores de Controversia en Escena, a Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, Margarita Velasco, directora del Observatorio Social del Ecuador, y a Rocío Rosero de la Coalición de Mujeres del Ecuador. Muchas gracias por seguir abriendo los ojos a este país de estos problemas de los que sí debiéramos ocuparnos. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias, compañeras. Chao. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.